hermanos. Dios los bendiga a todos. Vamos a comenzar la clase. Los invito a que oremos para que Dios nos dirija en esta noche. Padre, que estás en los cielos, Dios, te bendecimos, Señor, te exaltamos. Glorificamos tu nombre y te damos gracias por el privilegio de conocerte, Señor. Gracias por tu palabra y por tu verdad, Señor. En esta hora, Señor, y en esta noche nos acercamos a ti, dándote gracias, Dios del cielo, por el día que está por terminar, por todo lo que pudimos hacer, por todo lo que pudimos lograr. Gracias por tus misericordias, Señor, que nos han ayudado todo este tiempo, Señor, porque tú nos has socorrido, porque has sido fiel. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por la sangre que nos limpió. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos llevas siempre en victoria, Dios. Queremos pedirte, Dios, que en esta hora nos capacites para escuchar tu palabra, que nos des, Dios, un corazón sensible, Señor, a tu voz, que abras nuestros oídos, que abras nuestro entendimiento, que nos ilumines, Señor, que derribes de nosotros todas las creencias erradas que tengamos, Señor, todo aquello que no proviene de tu luz, de tu verdad, de tu palabra, Señor. Te pedimos que lo quites de nuestras vidas, que lo quites de nuestra mente, que lo quites de nuestros corazones, Señor. Te pedimos que nos asistas en esta hora, Señor. Invocamos tu presencia, Espíritu Santo de Dios, sobre nuestras vidas para que tú tomes el control de todo este tiempo de enseñanza, Padre, de todo este compartir tu palabra, Señor. Tú, Dios del cielo, que guiaste a los escritores sagrados, al apóstol Pablo, Señor, a escribir estas palabras, te pedimos que alumbres nuestro entendimiento, Señor, que nos ilumines, que nos guíes, que nos muestres, Dios del cielo, lo que tú nos quieres decir y que te podamos entender, que lo podamos recibir, Padre Santo, que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Toma el control de mi vida, de mi mente, de mis pensamientos, Señor. Necesitamos que tú nos hables, necesitamos que tú te glorifiques, necesitamos la palabra que sale de tu boca, viva, fresca, eficaz, poderosa, Señor. Palabra tuya, Señor, que transforma nuestras vidas y nuestros corazones, que nos capacita para servirte, para honrarte, Señor. Padre, queremos pedir tu presencia, Señor, en cada uno de nuestros hogares, Señor, en cada casa, en cada lugar donde hay una persona conectada a este curso. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú te hagas presente por tu Santo Espíritu, Señor. Te entregamos este tiempo, Dios del cielo, opera en nuestras vidas y en nuestros corazones. Toma el control, Padre Santo, de la señal del internet, del fluido eléctrico, Señor, de todos los aparatos, Señor, que es menester utilizar, Padre Santo, en este tipo de clases. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Oramos para que pronto puedan ser presenciales. Oramos para que tú restaures todas las cosas como al principio, Señor, pidiéndote que nos ayudes, Señor. Pero para ti, Dios, nada es imposible, Señor. Y tú puedes operar en nuestras vidas y en nuestros corazones, aún a pesar de las limitaciones, Padre. Te damos gracias, Dios. Te bendecimos y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga a todos. Vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a compartir las diapositivas para ubicarnos más o menos por donde habíamos dejado la última vez. Estuvimos viendo hasta... Ok, déjenme retroceder para mirar hasta dónde vimos. Bueno, estuvimos viendo que Pablo está defendiendo la pureza doctrinal del Evangelio. Estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo los cuestiona acerca de la claridad con que Dios ha demostrado que la justificación es por la fe, dándoles o permitiendo que se derrame el Espíritu Santo en cada uno de ellos, sin necesidad de cumplir con ningún requisito previo. El Espíritu Santo mostró al llenar la vida de cada creyente que solamente escuchó la palabra del Evangelio y la creyó. El Espíritu Santo está mostrando ahí claramente que la justicia de Dios proviene por la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hubo algunas cosas que hicieron tropezar a la iglesia de Gálatas. Hubo algunas cosas que hicieron que ellos fueran presa fácil de los falsos maestros, de los judaizantes y de las falsas doctrinas. Y fue una mezcla de insensatez por parte de ellos,
que tiene que ver con una pereza para escudriñar bien la palabra, para profundizar más en lo aprendido, para repasar y guardar en lo profundo del corazón ese evangelio, comprendiéndolo a profundidad, a pesar de que estaba claro, tan claro como que Cristo murió en la cruz del Calvario por todos los pecadores. Esa insensatez, unida a una especie de encantamiento que tienen las falsas doctrinas, que tienen las religiones que reclaman rituales, que reclaman liturgias extrañas y que le añaden cosas a la fe, que le añaden obras para que los hombres se enorgullezcan de sus obras, toda esa fascinación de la religión, de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, de la adulteración del evangelio, toda esa fascinación combinada con la insensatez de su pereza para estudiar, para escudriñar, para reflexionar, para profundizar en las escrituras, todo eso dio como resultado que ellos se extraviaran, que ellos perdieran el norte, perdieran el rumbo y que ahora el apóstol Pablo tuviera que prácticamente restaurar todo aquello que él logró en su primer viaje misionero cuando los evangelizó por primera vez. Bueno, una de las cosas que el apóstol Pablo está defendiendo, o mejor dicho, la principal cosa que el apóstol Pablo está defendiendo aquí es la doctrina de la justificación por la fe. Y el primer argumento que esbozó fue el argumento del derramamiento del Espíritu Santo. Una persona recibe el Espíritu Santo solamente por creer, pero ahora va a poner un ejemplo que también coloca en la exposición del Evangelio en su carta a los romanos, pero en la carta a los romanos lo coloca el ejemplo como quien está enseñando a un público que no sabe. En este momento coloca el ejemplo de Abraham como quien está enseñando a un público que sabe perfectamente quién es Abraham y que ya conoce ese evangelio. Entonces vamos a leer el ejemplo claro de la justificación por fe. Recuerden que ese es el tema, recuerden siempre que no nos vayamos en nuestra mente, que no nos distraigamos, porque la mente de los seres humanos se ha vuelto muy, muy volátil por tantas distracciones que hay. Hay una interferencia, no han silenciado los micrófonos. Él les decía que tenemos que concentrarnos bien en qué estamos. El apóstol Pablo está defendiendo la doctrina cardinal de la fe, que es la justificación por la fe y no por obras. Ha dicho que el primer argumento de que la justicia se recibe por fe y no por guardar los protocolos de Moisés o las reglamentaciones de Moisés es el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora va a poner un ejemplo supremamente importante porque se trata de Abraham, que es considerado el padre de la fe y considerado también el padre de la nación judía. Mas, sin embargo, es importante que nosotros entendamos en qué momento histórico Abraham se convierte en el ejemplo de la justificación por la fe. Y eso es supremamente importante porque no lo tenían claro los judíos de esa época, ni lo tenían claro los que habían sido judaizados por estos judíos, en este caso gentiles de Galacia, que habían sido judaizados por judíos cristianos que no comprendían claramente de qué manera Abraham fue justificado. Entonces vamos a leer el texto, versículo 6, y vamos al capítulo 3, versículos 6 al 8. El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ok, bueno, hay algo que debemos tener en cuenta y que a la gente le da miedo a veces escuchar y a otros les da miedo decirlo, y es que Abraham no era judío. Ojo con lo que estamos diciendo, Abraham no era judío. Abraham salió de Ur de los Caldeos. El pueblo judío es el pueblo que Dios forma a partir de los lomos de Abraham, pero Abraham no es un judío. Y Abraham fue llamado sin ser judío. Cuando Dios llama a Abraham, el pueblo judío no existe.
El pueblo judío es una promesa en el corazón y en los planes de Dios. Pero en la tierra, en el planeta Tierra, existe un hombre que es arameo, un hombre de Ur de los Caldeos que se llama Abraham y que en ese momento recibe una promesa de Dios y recibe un llamado. El pueblo judío como tal es parte de una promesa que él ha creído, pero que él todavía no ha adquirido. Él es un hombre pagano. Ellos habitaban, dice en la escritura, habitaban del otro lado del Jordán y servían a dioses extraños en Ur de los Caldeos. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham no era un judío y no lo fue muchísimo tiempo después. Nunca lo fue, sino cuando él tiene sus hijos, cuando él procede al rito de la circuncisión como tal, ahí comienza a nacer el pueblo judío como tal. Pero Abraham no era un hombre judío, ni pertenecía al pueblo judío, ni existía el pueblo judío cuando Abraham fue llamado. El llamamiento de Abraham lo tenemos en Génesis capítulo 12. Si nosotros miramos estos tres versículos que acabamos de leer, versículos 6, 7 y 8, el versículo 6 habla primeramente del momento en que Abraham consolida su fe, su confianza en Dios, y la Biblia declara que esta fe le fue contada por justicia. En otras palabras, para decirlo de una manera más clara y más fácil, el hecho de Abraham de haberle creído a Dios hizo que Dios lo declarara justo por su fe, no por sus obras, porque todavía era un hombre incircunciso, todavía era un hombre que venía caminando por el desierto hacia la tierra prometida, pero no era un judío, no había sido circuncidado, no se le había exigido absolutamente ningún cambio en su conducta, ni se le habían exigido ningún tipo de leyes ni ningún tipo de reglamentación. Dios le hizo una promesa y él, por haber creído en esa promesa, se levantó y dejó su ciudad, dejó su nación, dejó su cultura y se encaminó al lugar que Dios le había preparado. Si ustedes miran, el versículo 6 se refiere al episodio en la vida de Abraham que está plasmado en el capítulo 15 de Génesis. Y yo creo, deben todos tener sus Biblias porque esto es supremamente importante. Tome el libro de Génesis. El libro de Génesis comienza la historia de Abraham a partir del versículo 12. Si usted quiere saber dónde comienza la historia de Abraham comienza en el capítulo 12 del Génesis. Pero lo que estamos leyendo en Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese evento en el que Dios declaró justo a Abraham, hubo un momento en la historia de Abraham, en el trato de Dios con Abraham, en que Dios lo declaró justo. Y ese momento está en Génesis capítulo 15. Lo tienen ahí mismo al pie de la cita de los Gálatas. Si usted mira y lee el versículo 6 de Gálatas 3, al pie está una cita que es Génesis 15, versículo 6. Génesis 15, versículo 6, que dice, y creyó, está hablando de Abraham, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en Génesis 15, versículo 6, donde dice que Dios justificó a Abraham solamente por haberle creído sus promesas. Mas, sin embargo, el primer llamado de Dios a Abraham está mucho antes, en el capítulo 12 de Génesis. ¿A dónde voy con esto? Versículo 7 de Gálatas 3 dice, sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, el primer argumento del apóstol Pablo es que los hijos de Abraham son los que creen de la misma manera que creyó Abraham, y echa por tierra el concepto de que los hijos de Abraham son los que se circuncidan. ¿Por qué? Porque Abraham fue justificado y dado por hijo de Dios,
sin pertenecer al pueblo judío, sin practicarse el rito de la circuncisión. Fue mucho antes de la circuncisión que Dios declaró a Abraham un hombre justo. Ahora, dice el versículo 8, la escritura está personificando a la Biblia. Dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esta frase, en ti serán benditas todas las naciones, tiene que ver con el llamado inicial que Dios le da a Abraham en el capítulo 12, donde aparece por primera vez el llamado de Dios a Abraham. Y resulta que en el llamado de Dios a Abraham hay no solamente una voz, una promesa como tal, que Dios le está diciendo a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, etcétera, etcétera, y le está haciendo las promesas, sino que esas promesas en sí son también como una profecía, porque la promesa dice, bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldijeren, maldeciré. Estoy en Génesis 12:3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una promesa, pero también es una profecía, como lo mira el escritor de Gálatas, como lo mira el apóstol Pablo, cuando dice la escritura previendo, es decir, él está diciendo que la escritura pudo ver el futuro y pudo darse cuenta que Dios iba a justificar por la fe a los gentiles, o sea, por esa misma fe de Abraham, iba a justificar a los gentiles. Es decir, todo esto sucedió sin que existiese el pueblo judío, todo esto sucedió sin que existiese el rito de la circuncisión. Todo esto sucedió única y exclusivamente porque Abraham le creyó a Dios. En el mismo instante en que Dios le hace las promesas a Abraham, Dios en su presencia divina sabe que Abraham va a creer, que Abraham va a salir, que Abraham va a obedecer. Y ahí mismo le dice en ti, que ese en ti, por las declaraciones posteriores del Nuevo Testamento, entendemos que es en tu simiente. En ti significa en tu simiente, o sea, dentro de ti hay una simiente a través de la cual todas las naciones serán benditas. Así que Dios le está diciendo a Abraham, la bendición que te estoy dando no es exclusivamente para ti, no es exclusivamente para tu nación, sino que es también para ti en tu simiente. Dentro de ti hay una simiente a través de la cual esta bendición que yo estoy dando va a llegar a todas las naciones. ¿Cuándo fue esto? Cuando Abraham creyó. ¿Cuándo fue esto? Cuando no existía el pueblo judío, cuando no existía la orden de circuncidar a los varones para que fuesen parte del pueblo judío. Ni existía el pueblo judío, ni existía la circuncisión, y el pueblo judío como tal era solamente una promesa que Dios le había dado a Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero esa nación grande que Dios haría de Abraham se cumpliría muchos años después, muchas generaciones después, a través del patriarca Jacob, que es quien toma el nombre de Israel. Esto es un asunto de historia elemental, historia sagrada, historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel aparece en Jacob. De hecho, Jacob, cuando tiene una visión, cuando pelea con el ángel a medianoche, ahí es cuando Dios le cambia el nombre a Jacob, que sabemos que es un engañador, que sabemos que fue el que le tumbó la primogenitura a su hermano. O sea, sabemos todas esas cosas de Jacob, pero también sabemos que Jacob tenía fe, que era un tramposo, que era un mentiroso, pero que creía en la bendición de Dios y que luchó toda una noche para recibir esa bendición, ¿cierto? Pero que él recibió la bendición por la fe, por la fe. Y Jacob es transformado por Dios y Dios le cambia el nombre, y allí es donde nace, en los lomos de Jacob es donde nace el pueblo de Israel, porque Dios le dice a Jacob, no será más tu nombre Jacob, que significa engañador, sino que te llamarás Israel, que significa príncipe de Dios. Es allí, en las huidas de Jacob, en las aventuras de Jacob, donde es confirmada la promesa que Dios le había dado a Abraham de haré de ti una nación grande.
pero se está refiriendo a la nación de Israel en ese momento. Pero en cuanto a la justificación de Abraham, ninguna de estas cosas habían sucedido. Así que se lo repito una vez más, cuando Abraham fue justificado por su fe. Cuando Abraham fue justificado, no existía ni siquiera los hijos de Abraham, y no existía el pueblo de Israel, y no existía la circuncisión. Abraham viene a constituirse en el principal ejemplo de la justificación por fe. Y nosotros, los gentiles, ahí mismo seríamos justificados, porque es cuando Dios le da esta promesa a Abraham en el capítulo 12, donde le dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente. Y más adelante vemos lo que significa esa simiente, que se refiere específicamente al Señor Jesucristo. Vamos entonces al versículo 9 al 12, 9 al 12. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ok, bueno, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, al momento histórico de la promulgación de la ley, nosotros vamos a encontrar, voy a contarles rápidamente, porque no vamos a leer todos esos textos. Cuando Pablo habla de la maldición de la ley, ¿a qué se refiere? Eso es supremamente importante que lo entendamos. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con la maldición de la ley? Muy sencillo. Cuando el pueblo de Israel recibió la ley, Dios le dio la orden de dividirse en 6 tribus y 6 tribus. O sea, se dividieron en 2 grupos de 6 tribus. Las 12 tribus de Israel se dividieron en 2 grupos de 6 y 6. Y unas se colocaron en un monte, en una montaña llamada el monte, se me olvidó el nombre del monte, son 2 montes que hay, y en un monte se leían las bendiciones de la ley y en el otro monte se leían las maldiciones de la ley. Vamos a Deuteronomio 27 para buscar el texto. Uno es el monte Gerizim y el otro es el monte, creo que es el monte Ebal, no me acuerdo cómo se llama el monte Gerizim. Son 2 montañas y 6 tribus se colocaban en una montaña y 6 tribus se colocaban en la otra montaña. Vamos a Deuteronomio 27. Sí, el monte 27-26. 27-26, sí, pero quería primero mirar cómo se llaman los montes. Sí, el monte donde se leía la bendición es el monte Ebal, y el monte, donde se leían las maldiciones en el monte Ebal, y el monte donde se leían las bendiciones es en el monte Gerizim. Era como algo simbólico, no tenía nada de misticismo, sino que lo que Dios quería era que el pueblo entendiera que al estar bajo el pacto de la ley, estaban obligados a obedecerla, y que la obediencia de la ley traía bendición, pero la desobediencia de la ley traía maldición. Ahora sí leamos el libro de Deuteronomio 27-26. ¿Qué nos dice? Bueno, Deuteronomio 27-26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Es importante que entendamos eso. Si usted lee todo el capítulo 27, en el capítulo 27, ellos mismos pronuncian las maldiciones de la ley. Dice el versículo 24, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces,
ellos pronunciaban las maldiciones y ellos mismos decían amén a las maldiciones. Es decir, ellos mismos asumieron estar bajo la ley, con todo lo que implicaba estar bajo la ley. Las bendiciones de la obediencia, como lo dice el versículo 28, y las maldiciones de la desobediencia. Ahora, el problema es que la ley de Dios no puede ser obedecida. De hecho, dice el versículo 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Es decir, todo aquel que no cumpliera un solo mandamiento de la ley de Moisés quedaba inmediatamente bajo maldición. Así lo estableció Dios. ¿Por qué? Hermanos, porque esta es la ley, es la expresión de la santidad y de la justicia de Dios. La ley es la expresión de las altas demandas de justicia y santidad de Dios. La ley muestra que Dios es un Dios justo y que de ninguna manera da por inocente al culpable. La ley muestra que Dios, por su justicia, está obligado para consigo mismo a castigar al pecador. Entonces, el mismo Dios que promulga la ley, que entrega la ley, entrega en las bendiciones de la ley su aval de que todo aquel que haga lo correcto, pues le va bien, pero todo aquel que viole el más pequeño de los mandamientos, pues le tiene que ir mal, y le tiene que ir mal porque hay una maldición para todos ellos. Nosotros podemos buscar, por ejemplo, en Santiago capítulo 2, versículo 10, lo que dice Santiago acerca de la ley. Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, esto es supremamente importante y por eso le tengo las citas aquí en las diapositivas. Santiago 2, 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, la ley no exigía que si tú no mientes, entonces, puede que no adulteres, pero de pronto una pequeña mentira no, como nos los enseñan ahora, o sea, una pequeña mentirita, esto sí, esto no. No, la ley era todo un cuerpo, la ley era todo un sistema de justicia divina y cualquier fallo en cualquier punto declaraba que el hombre era culpable y que debía pagar con la muerte. Esa es la maldición de la ley. No solamente debía pagar por la muerte, sino que quedaba bajo maldición. La ley dejaba al hombre bajo maldición. ¿Por qué? Porque el hombre no podía cumplirla. Y por eso hay una maldición ahí en Deuteronomio 27, 26, una maldición promulgada por Dios, maldito todo aquel que no permaneciere en las palabras de esta ley para cumplirlas. Todo aquel que está sin Cristo en el mundo está bajo maldición y no importa ni siquiera qué tan bien le pueda estar yendo, legalmente hablando, está bajo la maldición de la ley, bajo esa maldición que acabamos de leer. Y ahora nos dice el versículo número 13, nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Se decía esto en el Antiguo Testamento, que a la gente maldita había que colgarla en un madero. Y Cristo asumió esa maldición. La maldición que tienen todos los seres humanos, todos nosotros estábamos bajo maldición cuando dependíamos de la ley. Entonces, ese es el ejemplo de Abraham que nos confirma que la justificación solamente es posible por la fe, que la justificación es totalmente imposible a través de las obras de la ley. Si nosotros examinamos nada más los 10 mandamientos, porque la ley tenía mucho más allá de los 10 mandamientos, pero si examinamos solamente los 10 mandamientos y si los examinamos objetivamente con una conciencia limpia, nos vamos a dar cuenta que uno por uno todos los hemos violado. Y eso lo vamos a entender más adelante cuando entendamos mejor la naturaleza de la fe. Bueno, entonces vamos al capítulo 3, versículo 15. Perdón, disculpen.
se me olvidó este versículo, el versículo 14. Vamos a leer nuevamente desde el 13 para retomar la idea que estábamos desarrollando. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Estábamos aquí. Ok. Dice, Jesucristo se hizo maldición en el madero. En la cruz del Calvario, Jesucristo tomó nuestras maldiciones. ¿Cuáles maldiciones? Las maldiciones que tenemos por estar bajo la ley. Porque bajo la ley lo único que podemos hacer es violar la ley de Dios. Nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Mas, sin embargo, Jesucristo, que sí la cumplió, que sí es perfecto, Él sube a la cruz del Calvario por nosotros, Él carga nuestras maldiciones, Él se hizo maldición en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos heredar la bendición. Recuerden que en el pacto mosaico la bendición era exclusivamente para todos los que obedecieran todos los puntos de la ley. Pero nosotros sabemos que no ha existido nunca jamás ni existirá un hombre que pueda cumplir todos los puntos de la ley y ser justificado por su obediencia perfecta a la ley de Moisés o a la ley de Dios, como la quieran llamar. Esa bendición que Dios está ofreciendo solamente es posible para la gente que ha cumplido la ley. Por eso hablábamos de la bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia. Pero bajo la ley nosotros solamente podemos aspirar a la maldición. Mas, sin embargo, Dios le había dicho a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo hace Dios para remover la maldición que hay sobre todas esas familias de la tierra que están bajo la ley? Entonces el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario toma esa maldición, pero Él no ha infringido ni un solo punto de la ley. Esa maldición es nuestra, Él la toma. Él la toma. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos alcanzar la bendición de Abraham. Mire que esto es bien importante porque aquí no están tocando ninguna obra, aquí no están ni siquiera aludiendo a nada que tenga que ver con el sistema mosaico. El sistema mosaico no existe, el sistema mosaico no es necesario absolutamente para nada. Los ingredientes de la salvación están aquí. Tenemos a un hombre llamado Abraham, por cuya fe él fue justificado, y a él se le hace la promesa de que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En ese momento, cuando Abraham recibe esa promesa, toda la tierra está bajo maldición porque toda la tierra se ha rebelado contra Dios. Recuerden que antes de Abraham lo que encontramos es la Torre de Babel, donde los hombres quisieron hacerse un nombre y labrar una torre que llegase al cielo en plena rebelión contra Dios. Toda la tierra está bajo maldición. Toda la tierra está bajo maldición, pero Dios quiere hacer un pueblo y Dios quiere enviar su bendición y comienza su plan para bendecir la humanidad a través de Abraham, a través de un hombre que, si bien es pecador y pagano como todos a su alrededor y adoraba a dioses falsos como lo hacía su padre Harán, le ha creído a este Dios que se le ha manifestado, y solamente por haber creído es inmediatamente declarado justo por Dios. Y a ese hombre, en su justicia de su fe, no conoce la ley, no es judío, no conoce a Moisés, no existe la circuncisión. A ese hombre se le hace una promesa, y la promesa que se le hace es: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego hay una bendición que tiene que ser heredada a través de una promesa y no a través de la ley. La ley no existe aquí. Cuando Dios declara que va a bendecir la simiente de Abraham, que en la simiente de Abraham habrán bendición para toda la tierra, no existe ninguna ley, no existe ningún requisito, no existe ningún mandamiento. Quiero que pongan sus ojos en el versículo 13 y que se lo aprendan de memoria. Ojo,
Apréndanse este versículo de memoria, es el corazón de la carta a los Gálatas. Y es un versículo que en momentos de dificultad lo puede levantar a usted de la más terrible depresión, angustia y desolación. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál bendición? Ahora, hay algo que en este tiempo tan deteriorado y decadente de doctrina, nosotros cuando hablamos de bendición, se hace necesario que definamos qué es bendición. Se hace necesario que tengamos claro de qué está hablando Pablo, de qué está hablando el apóstol Pablo, porque recordemos que el apóstol Pablo es un hombre perseguido. Y recordemos que el apóstol Pablo es un hombre que padece hambre, persecución, desnudez, azotes. O sea, ¿qué tipo de bendición? ¿Qué tipo de bendición es de la que está hablando el apóstol Pablo? Y es necesario que nosotros lo entendamos, porque de pronto con tanto evangelio barato y adulterado que hemos escuchado, si nosotros estamos pasando por una prueba, por una tribulación, no nos sentimos bendecidos. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque la esencia de la fe es confiar en las promesas de Dios y creerle a Dios. Y si la Biblia dice que Cristo en esta cruz del Calvario nos redimió de la maldición para que la bendición que Él le dio a Abraham alcanzase a nosotros los gentiles, sin necesidad de que nosotros los gentiles hiciéramos ninguna otra cosa excepto creer en Él, entonces yo, independientemente de cómo la esté pasando y no importa lo duro que lo esté pasando, yo tengo que entender y recordar que Dios me ha bendecido. El problema es que no conozco cuál es la bendición de Dios, porque decimos, inclusive cuando decimos Dios te bendiga, siempre estamos pensando en que la persona tenga salud, dinero y amor. Eso es lo que estamos pensando, que la persona tenga carro, casa y becas. Es lo que estamos pensando. O sea, se ha degradado tanto el evangelio que hemos perdido la esencia de lo que realmente Dios está ofreciendo en Cristo Jesús de manera gratuita y a través de la fe. ¿Cuál es la bendición? ¿De qué bendición está hablando el apóstol Pablo? Porque Pablo habla de la bendición como algo que todo el mundo conoce. Pablo habla de la bendición como algo que todo el mundo entiende, pero ese es el lenguaje de Pablo y ese es el lenguaje de los primeros creyentes, ese es el lenguaje de los creyentes donde todavía donde ellos habían escuchado un evangelio claro, cristocéntrico. ¿Qué evangelio escucharon? ¿Qué evangelio predicaba el apóstol Pablo? Sin duda alguna. Todos tenemos que ser honestos en reconocer que el evangelio del apóstol Pablo es uno y el que de pronto nos han predicado nuestros pastores en nuestras épocas resulta ser un poco diferente del apóstol Pablo. Así que nosotros estamos estudiando a Pablo y tenemos que entender ¿a qué se refiere él cuando él dice la bendición? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cuál es la bendición de Abraham? ¿Cuál es la bendición de Abraham que me debe alcanzar a mí por ser gentil? ¿Será la plata de Abraham? ¿Será el dinero de Abraham? ¿Será el ganado de Abraham? ¿Serán las tierras de Abraham? O sea, ¿qué tipo de bendición me debe alcanzar a mí que soy gentil? Y para que nosotros entendamos al apóstol Pablo, tenemos que ir a una carta, a otra de sus cartas, donde él describe claramente qué es lo que es la bendición, qué es la bendición, porque la palabra bendición últimamente tiene muchísimo significado y casi siempre lo relacionamos con las cosas materiales de esta tierra, pero no era así en la mente del apóstol Pablo. Entonces vamos a avanzar un poquito para mirar en la mente de Pablo qué es la bendición. Vamos a la carta a los Efesios, tal como está ahí, Efesios capítulo 1, y vamos al versículo 3. Y leemos del 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a quienes tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ok, en este texto que tenemos aquí, que acabamos de leer, Efesios 1, del 3 al 14, el apóstol Pablo, que es el mismo que está escribiendo a los Gálatas, nos hace una descripción de la bendición que alcanzamos. Y si nosotros hacemos un estudio de ese texto, salen, alguna vez cuando yo estudiaba salieron 48 bendiciones de ese texto, que son partes de una bendición, o sea, todo lo que implica que Dios nos bendiga en Cristo Jesús, todo lo que implica. Y la primera cosa que resulta de esta bendición es que somos escogidos, es decir, que tenemos delante de Dios un propósito, que somos diferentes, que somos sacados del mundo. Y eso es importante que lo entendamos, que nosotros somos escogidos. Significa que yo no soy del mundo, soy escogido de Dios. ¿Y soy escogido para qué? Para ser santificado, no por mí, por Dios. Dice escogido, según nos escogió antes de la fundación del mundo, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos adoptó en amor como hijos suyos, nos hizo aceptos en el amado, nos redimió con la sangre de su Hijo. A través de esa sangre perdonó todos nuestros pecados. Nos hizo herederos suyos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y para que tuviéramos la garantía y la certeza de que todo esto es la bendición de Dios, escuche bien lo que estoy diciendo. El ser escogido, el ser santificado, el ser adoptado, el ser perdonado, el ser redimido, el recibir una herencia de Dios, no es algo que yo alcanzo con mi esfuerzo. Nada de lo que hay ahí es el resultado de mi esfuerzo, sino que es algo que viene a mi vida de parte de Dios como una bendición por el mero hecho de estar en Cristo Jesús, de haber creído en Jesús. Y todo este cúmulo de cosas que componen la bendición de Dios, la bendición de Abraham, la bendición que me alcanzó por estar en Cristo Jesús, toda esa bendición tiene un sello de garantía, es decir, está garantizada, y la garantía no tiene que ver nuevamente con mi conducta, perdone que yo insista, la garantía tiene que ver con un sello. El sello y la garantía dice que es el Espíritu Santo de la promesa, dice que es las arras de nuestra herencia. Las arras de la herencia eran un anticipo que garantizaba que todo lo demás iba a ser entregado, era un anticipo, y todos los que creemos en Cristo Jesús genuinamente, y todos los que confiamos en Él y no en nuestra propia justicia y no en nuestras obras, hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Ese sello es la garantía de que nosotros somos, desde antes de la fundación del mundo, los escogidos, los santificados, los adoptados por Dios, los aceptados, los redimidos, los perdonados, los herederos de Dios. De que Dios, acá hay muchas bendiciones más, como que Él hizo sobreabundar
el conocimiento, la ciencia, la revelación, la palabra, pero todo esto se da de una manera, la historia de Dios es como una película que comienza en la eternidad y que luego se inicia en el tiempo, pero ya todo eso había sucedido, nuestra elección, nuestra santificación, nuestra adopción, nuestra aceptación por parte de Dios, el ser perdonados, el ser herederos, el ser sellados, todo eso sucedió antes de la fundación del mundo, pero nosotros comenzamos a vivirlo y a recibirlo en el momento en que escuchamos el Evangelio. Por eso dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra del Señor, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la bendición. Esa es la bendición. Volvamos nuevamente a la carta a los Gálatas 3 y volvamos a este pasaje que debe estar claro en nuestros corazones. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, óigase bien, no la de la ley, la bendición que Dios le dio a Abraham, te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dice, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Y qué pasa si la bendición de Abraham me alcanza a mí? ¿Qué pasa? Me lleno de plata, me lleno de ganado, me lleno de tierra, como Abraham, ¿cierto? No, no, no se refiere a eso. Puede ser que sí, puede ser que no, ese no es el tema, eso es irrelevante. La bendición que Dios le está dando a Abraham es esta que tienen los que están en Cristo. Y dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, la fe es creer que yo soy todo esto. Y que si en este momento aún no lo soy, esto se determinó en la eternidad y esto lo está haciendo y lo hará Dios en mi vida. No depende de mí, pero yo sí tengo que creer. Todo se recibe por la fe. Todo se recibe por la fe. La elección, la santificación, la adopción. Ustedes me dirán, bueno, pero yo ando en pecado, yo ando fallando. ¿Cómo recibo yo esa santificación? Por la fe, por la fe. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no somos más santos de lo que ahora mismo somos? ¿Por qué no crecemos más? Simplemente porque no hemos creído más, porque creemos a media. Creer es buscar. Imagine que usted tiene, no sé, un vehículo, el vehículo se averió, el vehículo se dañó, el daño es grave, el daño es terrible, pero usted conoce a un mecánico que es también supremamente bueno, supremamente inteligente y usted tiene fe en ese mecánico, tiene confianza en la habilidad de ese mecánico. Aunque todo el mundo le ha dicho que ese carro no tiene arreglo, pero usted sabe que hay un mecánico que arregla todo y que no se le vara nada y que se le mide a todo. Si usted confía en ese mecánico, ¿cómo se manifiesta la confianza? La confianza se manifiesta en que usted lleva el carro al mecánico. Y así sucede cuando usted tiene confianza en un médico, cuando usted tiene confianza en un profesor. Usted quiere coger un curso, usted averigua que le recomienden un profesor. ¿Por qué? Porque usted quiere un profesor bueno, usted quiere un profesor competente. Y cuando usted finalmente adquiere confianza en el profesor, usted llega y contrata al profesor para que le dé la clase. Así sucede con el Dios que ha prometido que va a hacer esto en nuestras vidas, santificarnos, aceptarnos, rescatarnos, libertarnos, perdonarnos, darnos su herencia, transformarnos. El Dios que ha prometido eso, lo único que quiere es que yo le crea. Y si yo le creo, pues yo voy a donde Él y le permito a Él hacer su obra en mi vida. Eso es todo, confianza, fe. Ahora vamos a otra argumentación del apóstol Pablo en los versículos 15 al 18. Él va a hablar ahora de la ratificación del pacto, de cuál es el pacto a través del cual somos justificados, cuál es el pacto que nos abriga, cuál es el pacto que funciona para mi salvación.
eso es lo que él va a hablar ahora. Entonces vamos al versículo 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ok, entonces vamos por parte. Ahora, primero habló de la promesa de bendecir a todas las familias de la tierra a través de la simiente de Abraham. Ahora va a decir algo más claro y más contundente, y sobre todo lo que está diciendo Pablo aquí es algo que es una cachetada para el pueblo judío y es, a mi parecer, una de las cachetadas más fuertes en todo el discurrir que él tiene, en toda esta defensa que él tiene de la salvación por gracia, de la salvación por fe. Pienso que este es el argumento más contundente y más ofensivo para los judaizantes. Si los judaizantes escucharan esto, dejaran de hacer tantas cosas ridículas y dejaran de tratar de que nosotros estemos acudiendo al judaísmo de alguna manera para mejorar un poco lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Qué está diciendo aquí? Número uno, hay un pacto que garantiza nuestra salvación. Es un pacto que Dios hizo con Abraham. Es un pacto cuya garantía es la simiente de Abraham. O sea, los receptores de la promesa de este pacto, o sea, Dios hizo el pacto con Abraham, pero las promesas de las bendiciones contenidas en ese pacto, que son todas aquellas que hemos visto, que se pueden resumir en una sola palabra, nuestra salvación, porque nuestra salvación no es perdón de pecados solamente, sino toda la lista, elección, adopción, santificación, que vivamos para su gloria, etcétera, etcétera. Todo lo que es la salvación del creyente fue una promesa dada, pero no fue dada a los descendientes de Abraham. Ojo, que esto es supremamente importante y es algo demoledor para los judaizantes. La promesa de la salvación no fue dada a los descendientes de Abraham. No fue dada a los descendientes de Abraham. ¿Cómo así? No fue dada a los descendientes de Abraham. No fue dada a los hijos de Abraham. Lo dice claramente aquí. Dice el versículo 16, se los leo de nuevo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿A quiénes? A Abraham. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. Y el apóstol Pablo aclara, no dice y a las simientes, como si se tratara de muchos. ¿Qué quiere decir? Que Dios no le prometió a Abraham que toda la descendencia de él sería bendecida. No. Dios le prometió a Abraham que en su simiente, es decir, en un descendiente de él llamado Jesucristo, en ese Jesucristo serían benditas todas las familias de la tierra. Así que está diciendo el apóstol Pablo, queridos judaizantes y queridos judíos, ustedes no entendieron la promesa, ustedes no conocen el pacto abrámico, ustedes no conocen la Torá, ustedes que utilizan esta Torá para degradar nuestra salvación, para adulterar el evangelio, ustedes no han entendido que ustedes no son los herederos de la promesa. Está diciendo, porque Dios no le hizo la promesa a todos los descendientes de Abraham. Dios le hizo la promesa a la simiente de Abraham,
la cual es la persona del Señor Jesucristo. Óigase bien, la persona del Señor Jesucristo. Por eso es que la Biblia utiliza tantas veces la palabra en Cristo. La palabra en Cristo significa que yo estoy bajo el pacto de la gracia. La palabra en Cristo significa que yo estoy en comunión con Dios a través de Cristo. La palabra en Cristo significa que yo soy heredera. La palabra en Cristo significa que yo soy salva. Y esa palabra no es sinónimo de estar en la iglesia o en el concilio o en X religión o en el mismo cristianismo. No, puedo profesar el cristianismo de manera teológica y de manera doctrinal. Puedo profesar el cristianismo y no estar en Cristo. Y si no estoy en Cristo, no tengo las promesas, no tengo la bendición y no tengo la herencia. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Señores judíos, ustedes no entendieron nada. Ustedes no son herederos de Dios. Pero es que somos descendientes de Abraham, tenemos sangre judía, sí, pero Dios nunca les prometió a ustedes la bendición. Dios prometió la bendición a la simiente de Abraham, que es única y exclusivamente la persona de Jesucristo, de tal manera que la única manera de alcanzar las bendiciones de Abraham es a través del Señor Jesucristo. Solamente en mi comunión con Cristo es que puedo convertirme en un heredero de las promesas de Dios. Solamente en mi comunión con Cristo soy parte de la nación que Dios bendijo en los lomos de Abraham. Solamente en Cristo. En ningún otro, hermano. No es en Moisés. Vea, no se sabe quién escribió el libro de Hebreos, pero el libro de Hebreos se escribió para que tuviéramos claro que ni en Moisés, ni en Josué, ni en David, ni en Salomón, ni en Elías, ni en María, ni en Esther, ni en Pablo, ni en Pedro, en ninguno de ellos está la salvación, sino en el Señor Jesucristo. Y ese fue el golpe más duro para el sistema judaico. Esa es la estocada más fuerte que el apóstol Pablo le está diciendo a los judíos. No, no, no. Es que ustedes nunca fueron herederos de las promesas. No. Todos los que heredan la promesa son los que están en la simiente de Abraham, a quien se le hicieron las promesas. Y eso es lo que está diciendo. Nuevamente leamos. Dice el versículo 17, esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, ese pacto fue ratificado por Dios para con Cristo y fue ratificado antes de que Abraham recibiese la orden de circuncidarse. Fue mucho antes donde Dios hizo ese pacto con Abraham, donde Dios le garantizó a Abraham que tendría un hijo, que tendría una descendencia y que de la simiente de esa descendencia, que es el Señor Jesucristo, de esa simiente, es que levantaría la nación santa, la nación heredera de todas las promesas y de todas las bendiciones. Y eso es supremamente importante porque más adelante en el Evangelio de Juan hay algo que me viene a la memoria. Vamos a Juan, creo que es el capítulo 8, donde también Jesús está tratando de derribar ese orgullo de creer que son herederos de las promesas porque son descendientes de Abraham. Dios, el Señor Jesús se está burlando de ellos porque todos ellos se creen descendientes de Abraham. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 39. Juan capítulo 8, 39. Y esto es para que entendamos lo perdidos que estaban todos los judíos. No solamente los que están viniendo ahora a judaizar a los gálatas, sino los que recibieron al Señor Jesucristo y no pudieron entender lo que realmente Dios había prometido. Juan capítulo 8, y vamos a leer del versículo 39 hasta el 42 por el momento. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ok, bueno, y quería leer más adelante en el versículo 56. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y eso es supremamente importante este texto porque nos muestra claramente que Abraham fue justificado por la fe en el Señor Jesucristo, por la fe en la simiente que vendría. Y en esa simiente que era el Señor Jesucristo es donde se encontraba la justificación y la salvación, por creer en ese Señor Jesucristo. Porque de pronto no aparece el nombre de Jesús claramente dibujado en el Génesis o que claramente Abraham lo pronuncie. Pero aquí el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo que Abraham se gozó de ver su día. Y está el Señor Jesucristo también cuestionando y mostrándoles al pueblo judío que ellos no son hijos de Abraham, pero sí, evidentemente, genéticamente son descendientes de Abraham, sí, pero es que Jesús nunca se refirió a los descendientes que iban a alcanzar la salvación como a la descendencia biológica de Abraham. Nunca Dios pensó eso, nunca. Era necesario creer en el Mesías, era necesario creer en el Señor Jesucristo de manera retrospectiva, es decir, ellos en el pasado miraban a Cristo como un cumplimiento futuro y nosotros hoy miramos a Cristo como algo que se cumplió en el pasado, pero tanto ellos como nosotros nos salvamos es a través de la fe en el Señor Jesucristo y no a través de ninguna obra, ni de pertenecer a ningún pueblo, ni a ninguna religión, ni de practicar ningún rito, ni de guardar ninguna fiesta, ni de abstenernos de nada, solamente de creer en el Señor Jesucristo. Solamente en la simiente de Cristo se recibe esa salvación. Ahora dice, un argumento más, dice, este pacto que fue hecho con Abraham, en Génesis 15, versículo 6, no lo vamos a leer, pero en una noche que Abraham está angustiado porque ha pasado muchísimo tiempo y no ha tenido todavía el hijo que él espera y siente temor y le dice a Dios, ¿quién será realmente mi heredero? ¿Quién realmente me va a heredar? Yo tengo solamente un mayordomo, no tengo hijo. Y Abraham está en una crisis de fe en esa noche y Dios le dice a Abraham que tome unos animales y los divida por la mitad. Y Abraham hace eso conforme a la confirmación de los pactos de aquella época. Es decir, la costumbre de aquella época era que tomaban un animal, lo dividían por la mitad, separaban las dos partes y en el charco de sangre que se formaba entre las dos mitades del animal partido, se colocaban las dos personas que iban a entrar en pacto. Esto era como hacer un contrato, como ir a una notaría, como reglamentar una contratación. Entonces, las personas que entraban en un pacto, que se hacían una promesa, que adquirían un compromiso, que en ese tiempo se llamaba pacto, entraban y se colocaban sobre esa sangre que estaba en la mitad del animal partido, y dándose la mano decían que pague yo con mi vida si se quebranta este pacto. Esa era la forma como se oficializaban todos los documentos y todos los arreglos y todos los acuerdos, y eso era suficiente. Esto era suficiente. La persona que incumpliera un pacto tenía que morir. Esa noche Abraham estaba angustiado, estaba lleno de temor, estaba lleno de angustia porque había pasado mucho tiempo y no tenía al hijo que le habían prometido. Y Dios lo mandó a que dividiera esos animales y dice que al caer la tarde, una columna de fuego pasó por entre los dos animales. Y es importante ese pasaje en Génesis 15, porque solo Dios pasó por en medio de los animales. Dios no le dijo a Abraham que separara
en la mitad de los animales. ¿Por qué? Porque el que iba a entrar en pacto con Abraham era Dios. Era un pacto incondicional. Es decir, Dios se está obligando a sí mismo a cumplirle la promesa a Abraham. Y ese día él ratificó el pacto delante de Abraham. Pero el pacto fue ratificado para con Cristo, no para con todos los hijos de Abraham, sino única y exclusivamente para con aquellos que creyeran en esa simiente de Abraham, que era la persona del Señor Jesucristo. Un pacto incondicional, donde solamente Dios pasó por las mitades. Abraham simplemente vio la columna de fuego pasar entre los animales y entendió que Dios le estaba dando la garantía de que iba a cumplir todas sus promesas. El autor de Hebreos nos dice que no solamente hizo una promesa, sino que también interpuso un juramento y que juró por sí mismo, de tal manera que el carácter, la santidad, la justicia, la integridad, la verdad de Dios en la persona del Señor Jesucristo son la garantía de nuestra salvación y no nuestros intentos fallidos por ser mejores personas. Dejemos que Dios haga su obra en nuestra vida, busquemos su rostro, busquemos su presencia, busquemos su palabra y creamos en que Él opera en nuestras vidas esa salvación y esa redención. Ahora, vamos a el versículo 17 dice, la ley vino 430 años después de que pasó la columna de fuego por en medio de los animales partidos, después de que Dios justificó a Abraham, después de que Dios dio la promesa, y la promesa no involucraba para nada la ley. Repito, la ley no existía. La ley aparece 430 años después. Y dice, ya el pacto está sellado. Cuando la ley aparece, el pacto entre Dios y Abraham, a través de Jesucristo, a través de su simiente, o sea, las promesas hechas a la simiente de Abraham, es un pacto que ya está ratificado. Es un pacto que no se puede echar atrás. Y dice, la ley, 430 años, no le hace absolutamente nada al pacto. La ley no puede abrogar el pacto. Perdón. Entonces, tenemos en el versículo 18, continuamos, dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Es decir, si para heredar la salvación yo me tengo que circuncidar o tengo que guardar las fiestas judías o tengo que hacer algo contenido en la ley mosaica, entonces la herencia ya no es por la promesa. Pero, dice, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Otra vez tenemos una palabra que hay que identificar, la palabra herencia. Está diciendo ahora el apóstol Pablo, primero habló de la bendición y ya encontramos todo lo que implicaba la bendición. Ahora habló de la herencia. ¿Cuál es la herencia? Tú y yo somos cristianos. ¿En qué creemos? ¿En qué esperamos? ¿Qué significa para ti ser cristiano? ¿Qué estás esperando tú de Dios? ¿Qué se supone que es el galardón? ¿Qué se supone que es la herencia? Eso es algo supremamente importante, que tengamos claro qué es la herencia. ¿Qué puede ser la herencia? Pues la herencia es todo lo que los padres le entregan a sus hijos, ¿cierto? Eso es la herencia. La herencia es las posesiones que un padre le entrega a su hijo por derecho propio. Es decir, el hijo tiene derecho, cuando el hijo es hijo, tiene derecho a heredar todo lo del padre. Y el padre le entrega todo lo que tiene ¿a quién? A su hijo. Eso es lo que se llama una herencia. Pero cuando hablamos de una herencia normal, cuando hablamos de la herencia de los hijos, y una herencia normal de un hijo para con un padre contiene dos aspectos importantes. Dos aspectos importantes. Tú como hijo de tu padre heredas dos cosas de tu padre. Número uno, heredas el parecerte a él. Heredas aspectos de su carácter, heredas aspectos de su apariencia, quizás heredas el color de la piel,
Quizás heredas el color de los ojos, quizás la altura, quizás las medidas, quizás el hablado, quizás ciertas inclinaciones, pero algo tienes de tu padre o de tu madre. Esto se llama la herencia genética, la herencia que muestra que realmente tú eres hijo de tu padre. Eso es lo que heredamos de nuestros padres, los ojos, la piel, el color, el hablado, la parte física. Y la otra cosa que heredamos del padre es lo que él tiene. Si tiene tierras, heredamos la tierra. Si tiene carro, heredamos el carro. Si tiene casa, heredamos la casa. Y si no tiene nada, pues no heredamos nada. Y eso es lo que se llama la herencia. La herencia significa lo que un padre le lega a su hijo, en tanto a su parecido y en tanto a todas sus pertenencias. Esa es la herencia. Y esta herencia que estamos hablando, la herencia por haber sido adoptados, porque acuérdense que la bendición implica la adopción como hijos de Dios. Y la adopción como hijos de Dios nos coloca en una posición tal que tenemos derecho a la herencia y que somos beneficiarios de la herencia de Dios. Y al igual que la herencia de un padre para con un hijo terrenal, la herencia de Dios para con nosotros contiene los mismos dos aspectos y lo podemos encontrar en los siguientes textos. La primera parte de la herencia tiene que ver con poseer todo lo que es de Él, o sea, todo lo que es de Dios. ¿Cuál es la herencia de un creyente? La herencia de un verdadero creyente es poseer todo aquello que le pertenece a Dios, que es el Padre. ¿No les parece que eso es supremamente glorioso? Que tendríamos que sentarnos un rato largo. ¿Cómo lo podríamos digerir? ¿Cómo lo podríamos asimilar? Somos herederos de Dios porque Dios es nuestro Padre. Bueno, hay algunos textos que arrojan cierta luz a eso de la herencia. El primer punto, la herencia implica poseer todo lo que es de Él, o sea, de Dios. Y vamos a Primera de Pedro 1, del 3 al 4, donde Pedro relata cómo es nuestra herencia. Primera de Pedro 1, del 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ok, entonces ahí para tenemos, vosotros. para vosotros, ok, gracias. Tenemos ahí las características de la herencia que tenemos de Dios nuestro Padre en Cristo Jesús. Dice que es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y que está reservada en los cielos para nosotros. ¿Alguna vez te has sentado a pensar en tu herencia? Yo creo que nosotros no pensamos en estas cosas. Lo creo pues por lo que escucho, hermano. A mí personalmente me embarga una profunda tristeza porque como ahora todos los sermones, todos los cultos y todas las prédicas, si no salen por Facebook, salen por YouTube o por Zoom o por no sé qué, pero ahora todo está en las redes, hermano. Todo está en las redes. Y yo siento de verdad dolor y tristeza cuando en plena pandemia, cuando en plena cuarentena, cuando en un momento tan crítico, mundial, histórico y profético como el que estamos viviendo, se está hablando de bendiciones que no están contenidas en la palabra. Se están enseñando bobadas, se están enseñando necedades, se están enseñando de una herencia que es aquí en la tierra, se está enseñando motivación personal, se está enseñando positivismo, se está enseñando una cantidad de basura que no nos sirven, hermanos. Suenan emocionantes por un momento, pero no nos sirven. Esa no es nuestra herencia. Nuestra herencia es incontaminada, inmarcesible, está aguardando para nosotros en el cielo. Y yo creo que a Dios le agradaría que cada uno de nosotros por un momento dejara la carnalidad de pensar en las cosas que deseamos en esta tierra y pensáramos en qué estado está nuestro corazón si no desea las cosas que Él está
guardando para nosotros en el cielo. ¿Será que nosotros tenemos algún anhelo por esa herencia cuya gloria, riqueza y esplendor no podemos dimensionar? El apóstol Pablo dice que él una vez tuvo una visión y subió al tercer cielo y vio cosas que no les es dado a los hombres hablar, o sea, que no hay un lenguaje con que él pueda describir todas aquellas cosas que él vio en ese lugar. Y la pregunta es, ¿alguna vez nos hemos sentado a pensar en nuestra herencia? ¿Saben lo que dice Dios acerca de Abraham? Dice que Abraham no se avergüenza, que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de Abraham. Porque Abraham, cuando vivió en esta tierra, en medio de toda la riqueza y en medio de toda la abundancia en que vivió, jamás su corazón se apegó a la riqueza, sino que confesaba ante los demás que él aquí era un extranjero y peregrino, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto es Dios, la ciudad, la Jerusalén celestial. Es decir, que él en su corazón sí acariciaba esa herencia incorruptible e inmarcesible que Dios tiene aguardando para nosotros en el cielo. Mientras nosotros estamos aquí codiciando las cosas de este mundo, significa que a Dios le debe dar vergüenza que nosotros ni por un instante pensemos o tengamos claro cuál es nuestra verdadera herencia. Esa herencia incontaminada e inmarcesible. Todo lo que es de Dios. Ahora, pero no solamente es lo que está en el cielo. La Biblia también dice que la tierra le pertenece a Dios. La tierra no es del diablo y la tierra no es de los hombres. No hay nada, nada que sea suyo. Todo lo que existe es de Dios. La tierra, el mundo y su plenitud son de Dios. Y Jesús dice que eso también es herencia nuestra. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ok, es una bienaventuranza. Dice, bienaventurados los mansos, dijo Jesús, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Así que la herencia de Dios significa poseer todo lo que existe en el cielo y todo lo que existe en la tierra, porque somos hijos de Dios. Repito, se necesita muchísimo tiempo, se necesita una intervención grande del Espíritu Santo en nuestro entendimiento para que podamos asimilar la grandeza de lo que Dios está diciendo en su palabra acerca de nuestra herencia. Pero si aún no lo podemos sopesar todo porque es demasiado, por lo menos debiéramos pensar un poquito en esto y poder entender cuán desagradable debe ser para el Señor que a veces nos sintamos desvalidos, desdichados, desprotegidos, desventurados o pobres, cuando en realidad somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿No sería más grato para Dios que nos sintiéramos ricos? Porque, como dice el apóstol Pablo, todo es nuestro, sea la vida, sea la muerte, sea Pablo, sea Apolo, sea el mundo, sea el cielo, sea la tierra, sea Cristo, todo es nuestro. Y nosotros de Cristo y Cristo de Dios, todo nos pertenece. El apóstol Pablo dice que andamos como derribados, pero no destruidos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, porque somos los verdaderos herederos de todo lo que existe. Pero la herencia de Dios no termina en que poseemos todo lo que es de Dios, sino en que tarde o temprano, y debiéramos procurar que Dios haga la obra en nuestras vidas más temprano. Tarde que temprano debemos ser como Él. Pedro hablaba de esa herencia, de esa parte de la herencia, el heredar el carácter de Jesús, el heredar la mansedumbre de Jesús, el heredar la humildad de Jesús, el heredar la justicia de Jesús, el heredar todas las cosas que tienen que ver con la perfección de Jesús.
Y mira cómo lo escribe en 2 de Pedro 1, 3 y 4. Vamos ahora a 2 de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ok, yo creo que nos sentemos un poquito, nos detengamos un poquito en este texto para que lo entendamos mejor porque es bastante complejo y tiene que ver con que la herencia de Dios en nosotros es el carácter de Dios o la naturaleza de Dios en nosotros. Mire lo que dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel, o sea, mediante el conocimiento de Cristo. Vamos a simplificar el versículo para que lo entendamos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, todo lo bueno, todo lo de Dios, todo lo santo, todo lo puro, nos ha sido dado por su poder, pero ¿cómo lo recibimos? Lo recibimos mediante el conocimiento del Señor Jesucristo. O sea que en la medida en que nosotros nos acercamos a Jesús para conocerlo, en la medida en que desarrollamos con libertad, entrando confiadamente por su sangre, por su sacrificio, y desarrollamos esa relación con Jesús, el conocimiento de Jesús va plasmando en nosotros todas, en nuestro carácter, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. A través de las promesas de Dios, no a través de nuestro esfuerzo, sino a través de las promesas de Dios, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, un niño adoptado nunca puede parecerse a su papá. Si el niño es rubio y el papá es moreno, nunca va a dejar de ser rubio el niño y moreno el papá, y nunca van a dejar de decirle, ay, pero el niño es adoptado porque no se parece al papá. Eso sucede en la adopción terrenal. Pero en la adopción divina, la Biblia dice que a través de las promesas que Él nos da, hemos llegado a participar de la naturaleza divina. O como lo dijo Juan en el capítulo 1, versículo 12 de su evangelio. Dice, pero a los que creyeron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que a través del Espíritu Santo, por la fe en Jesucristo, Dios nos engendra. El Espíritu de Dios viene a nuestro corazón, no solamente a darnos vida nueva, sino a transformar toda nuestra vida. ¿Qué necesito yo? Simplemente entender que es a través del conocimiento verdadero del Señor Jesucristo donde adquiero todas estas cosas. Y no vamos a leer Efesios 4:13, porque todos lo conocemos. Efesios 4:13 dice que es necesario que todos crezcamos a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y ese crecimiento lo provee Dios a través de las cosas que Él nos ha dado. Nos ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado pastores, nos ha dado maestros, nos ha dado profetas, nos ha dado evangelistas, nos ha dado apóstoles. Él nos da todas las herramientas y Él hace en nosotros la obra. Lo nuestro es simplemente creer. La herencia es poseer todo lo que es de Él y además de eso, ser como Él. Sigamos entonces al siguiente versículo, el versículo 19, que constituye un segmento que tiene que ver con, bueno, y entonces si la ley no existía, si la ley no tiene nada que ver en mi salvación, si la ley no tiene ni arte ni parte en mi justificación, y entonces ¿para qué promulgaron la ley? O sea, ¿por qué no nos dejaron así tranquilos y así no nos enredábamos con ese cuento de la circuncisión? O sea, ¿para qué vino todo eso? ¿Para qué Dios inventó todo eso de la ley? Si eso se iba a constituir en un problema para nosotros y se iba a constituir en una herramienta para que los judaizantes vinieran aquí a dañarle la fe a los gálatas.
¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de la ley? No, la ley tiene su propósito y la ley era necesaria. Y aunque no tiene nada que ver la ley en nuestra justificación ni en nuestra salvación, la ley cumple un propósito en la humanidad. Vamos a mirar cuál es el propósito de la ley. Gálatas 3 y leemos primeramente del 19 al 24. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que vino la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ok, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué dice para qué sirve la ley? Dice, número 1, fue añadida por causa de nuestras transgresiones. Una de las cosas que sucede con el pecador es que el pecador no tiene conciencia de pecado. O sea, esa es la parte más grave del pecado. Ustedes recuerdan cuando Adán y Eva pecaron, y sabían que habían pecado y se escondían de Dios y se ponían las hojas de higuera. Y cuando Dios le preguntó a Adán, Adán, ¿qué has hecho? Adán no dijo, Dios le preguntó a Adán, ¿has comido del árbol que te dije que no comieras? Y él solamente tenía que decir, sí, lo hice. Pero él no pudo decir, sí, lo hice. Porque no tiene ese sentimiento, esa convicción de pecado no la tiene. ¿Por qué? Porque está apartado de Dios, porque está en pecado, porque el pecado endurece el corazón, entenebrece el pensamiento y anula la conciencia. Ese es el efecto del pecado sobre el pecador. Él no dijo, sí, yo me comí la manzana, la guayaba, lo que haya sido, sí, yo me lo comí. Él no contestó eso. Él contestó, la mujer que tú me diste me dio y yo comí. Transfirió su culpa a la mujer y de manera indirecta a él mismo. Le preguntan a la mujer, ¿tú qué hiciste? La serpiente, estaba de más por decir, la serpiente que tú creaste, que pusiste aquí, la serpiente me engañó y yo comí. Finalmente, nosotros no somos culpables de nada, somos unas pobres víctimas que hemos fallado, pobrecitos nosotros. Ese es el problema del pecador. El problema más grande del pecador es que no se cree pecador, se cree víctima. Por eso, la autocompasión es una de las señales más grandes de que usted está mal con Dios. ¿Qué dije? Dije la autocompasión es una de las señales más grandes de que usted es un pecador y no lo sabe. Las personas que siempre andan hablando de pobrecito yo, todo lo que me han hecho, son personas que no tienen la llenura del Espíritu Santo porque no tienen en sí misma convicción de pecado. Cuando tenemos convicción de pecado, la vida nos parece demasiado afortunada para lo malo que nosotros somos. Caminamos por la vida con una sensación de fortuna, con una sensación de no me merezco tanto. Pero eso lo produce el Espíritu Santo. Pero cuando estamos lejos del Espíritu Santo, cuando estamos en pecado, hacemos lo malo y no sabemos que somos pecadores. Entonces era necesaria la ley para que nosotros, cuando estábamos sin Cristo, cuando el mundo, cuando tú, cuando yo, cuando la humanidad está sin Cristo, se cree buena y hace lo malo. Hay gente que justifica la mentira. Vivimos en una sociedad donde mentir es un derecho, donde pecar es un derecho. ¿Por qué? Porque están tratando de desligarse de las coyunturas de Dios, que es la ley de Moisés, la ley de Dios. La ley de Dios es la que dice qué cosa es pecado. La ley de Dios es la que reglamenta lo que es malo y lo que es bueno delante de Dios. La ley
es la expresión de lo justo, de lo correcto. A través de la ley se define lo bueno y lo malo. Porque el pecador piensa que todo lo que hace es bueno. Entonces dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. El apóstol Pablo nos da un ejemplo excelente en Romanos capítulo 7. Dice, yo no hubiese conocido la codicia en mi corazón si no me hubiese encontrado con un mandamiento que dice, no codiciarás. Eso lo dice el apóstol Pablo. ¿Qué es la codicia? La codicia es un pecado del alma, es un pecado del corazón, no es ni siquiera un acto. Es el desear poseer algo que no es mío. Y yo puedo, por el mandamiento, escuche bien, por el mandamiento que dice, no robarás, yo me puedo justificar. Y yo puedo agarrarme de ese mandamiento para no hacer lo que quiero hacer. ¿Qué es lo que quiero hacer? Apropiarme de aquellas cosas que codicio. Y entonces puedo decir, yo nunca he robado nada. Pero la ley me encierra bajo pecado porque la ley me dice, no codiciarás. Y aunque yo no me robe aquello que deseo, lo estoy codiciando en mi corazón. Y esa codicia de desear poseer algo que no me pertenece es lo mismo que robármela. Y eso fue lo que enseñaba el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. No podemos decir, nunca he engañado a mi esposo o nunca he engañado a mi esposa. No lo podemos decir y decir, bueno, entonces voy a marcarle un chulo a este mandamiento, no cometerás adulterio, gané. Este punto me va jugando. No, Jesús dijo, no. Cada vez que miras a una mujer que no es tu esposa y la deseas en tu corazón, ya adulteraste con ella. En el corazón, el adulterio está en el corazón. ¿Y cómo llegamos a entender la condición de nuestra alma y de nuestra vida? A través de la ley. Si no hubiera sido por la ley, no había digamos, esa cárcel donde nos meten como pecador. Esa es la ley. A ver, la ley tiene muchas cosas buenas, pero la ley no justifica al pecador. Tiene muchas cosas buenas. Primero, es como una cárcel. Dice que estábamos confinados. Dice el versículo 22, más la escritura lo encerró todo bajo pecado. Y en el versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. La ley es como una cárcel. ¿En qué sentido es como una cárcel? En muchos sentidos. Primeramente, a través de los mandamientos se ponía una talanquera moral para que las personas no hicieran todo aquello que su concupiscencia, que su pecado las impulsaba a hacer. Se volvió en una cárcel. A ver, cuando se descubre un criminal o cuando se descubre un ladrón, cuando se descubre un delincuente, es decir, un delincuente, una persona que sale todas las noches a atracar, a robar, o un violador que sale todas las noches a violar, o un asesino que sale todas las noches a asesinar. ¿A dónde lo colocan? Lo colocan en la cárcel. La cárcel es un lugar que no lo va a cambiar, pero la cárcel va a impedir que salga todas las noches a violar más personas, que salga todas las noches a atracar más personas, que salga todos los días a asesinar personas. La cárcel lo tiene amarrado. Ahora, ¿la cárcel lo cambia? No, él sigue siendo un asesino. Y quizás en su corazón anhele que le abran la cárcel para salir a matar, a violar o asesinar. Y la ley es una cárcel para la humanidad, es como una cadena que impide que alguien peligroso se sacie en su maldad, se desenfrene en su pecado. Es un freno, es una talanquera moral. Por eso la ley está desapareciendo. Por eso en nuestros colegios ya no enseñan los mandamientos. Que los mandamientos, número uno, le ponían freno a la locura, a la inmoralidad, al pecado, a la injusticia. Eran un freno social.
eran una cárcel para mi pecado, para que mi pecado no se desenfrenara, por una parte. Ahora, la ley era una cárcel en el sentido de que en una cárcel hay una sentencia, como una sentencia jurídica, que dice, este que está aquí preso es un violador, es un atracador, es un homicida. La ley dice eso, no matarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. La ley dice de que somos culpables, de que es culpable la humanidad. La ley nos encierra de esa manera, nos encierra bajo pecado. ¿Por qué? Porque la ley es la sentencia del pecado, la paga del pecado es muerte. La ley prohíbe y maldice aquellas cosas que nosotros hacemos y que son pecados. Entonces, como tal, es una cárcel. Y las cárceles son buenas. Y si no son buenas, vaya usted y suelte a todo ese poco de delincuentes que hay en las cárceles para ver qué va a pasar en la sociedad. Pero la cárcel no transforma al ladrón, no transforma al mentiroso. Imagínense, si la mentira fuera legal, que uno pudiera decir mentira, que lo sentaran en un juicio y lo interrogaran, porque si desaparece la Biblia y si desaparecen los mandamientos, yo no sé cómo van a interrogar a una persona. Porque se supone que la persona debe declarar bajo juramento de decir la verdad. Jura usted decir la verdad y solamente la verdad, únicamente la verdad con Biblia en mano. ¿Por qué? Porque es la Biblia y únicamente la Biblia la que ha reglamentado que mentir es un delito, es un pecado. Si no existiera, si no existiera. Y tenemos un país lleno de políticos que están en contra de la ley y no entienden que si desaparece la ley de Moisés, si desaparecen los mandamientos, desaparece el Estado, desaparece la justicia, desaparece todo. Y la ley dice no matar. Y bajo esa ley inmediatamente habría que prohibir el aborto, pero es que están tratando de decir que la Biblia no puede citarse como fundamento de derecho. Y entonces, ¿qué fundamento tiene el derecho? Si desaparece la ley, la humanidad entera se viene a pique. El Salmo 11 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué habrá de hacer el justo? Y luego dice, Jehová está en su santo templo, el justo mirará al Señor. La ley es la base y es el fundamento de una sociedad, es la base y el fundamento de una constitución, es la base del derecho. Sin la ley no puede existir una sociedad. Sin la ley el pecado se sale de sus límites y la sociedad se corrompe, como vemos que está sucediendo. Así que la ley es buena, pero no salva, no justifica, no transforma, solamente nos encierra bajo pecado. Pero la ley tiene otra función bien bonita también, que es la más bonita. En el versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Bueno, esa palabra ayo tenemos que ubicarla en el idioma y en el contexto, porque pues yo entiendo por ayo, un ayo o una haya, como un sirviente que hace todo lo que el niño necesita, que todo lo que el niño quiere, tiene como un perfil, la palabra ayo para nosotros tiene como un perfil un poco servil. La palabra que ha sido traducido como ayo es un griego paidogogos, está aquí, paidogogos, que se refería a un criado que si bien era un esclavo de las familias romanas y de las familias griegas, estaba encargado de la educación del niño. Era un esclavo y estaba encargado de la educación del niño, tenía que cuidar al niño, tenía que llevarlo a la escuela, tenía que traerlo a la escuela, pero tenía autoridad sobre el niño. Así que lo podía reprender y lo podía corregir. Este paidogogos conocía
digamos que las normas de cómo el niño se debía comportar en la sociedad, en el colegio, en la familia, con sus hermanos. Él conocía todo y él reglamentaba al niño. Así que si era necesario, este pedagogo podía reprender, castigar al niño. Tenía total autoridad, aunque pertenecía a la esclavitud, o sea, era un esclavo. Y el apóstol Pablo dice que cuando el heredero es niño, no difiere en mucho de un esclavo. Queriendo decir eso, que es atendido por el esclavo, cuidado por el esclavo, y que el esclavo le da órdenes y le dice lo que tiene que hacer y los reprende cuando hace algo que no debe ser, que no es lo correcto. Entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ese es el papel del paidogogos. ¿Y cómo ejerce ese papel la ley? O sea, ya sabemos cómo el paidogogo llevaba al niño a ser un adulto, a ser una persona madura, cómo lo criaba para que ya se supiera desenvolver en el imperio romano, en la sociedad, en el colegio y todo. Cuando ya sabía, ya el niño adquiría la posición de adulto y ya no estaba bajo el gobierno de un esclavo. ¿Cómo funciona la ley llevándonos a Cristo? La función de la ley es mostrarnos que nosotros no podemos, mostrarnos lo que Dios demanda. Por eso Jesús hizo esa aclaración y explicación de la ley que dice, no es solamente no matarás, es que cualquiera que le diga fatuo a su hermano será expuesto al infierno. O sea, Jesús nos explica la ley, la desmenuza, nos las explica y nos dice, si la justicia de ustedes no es superior a la justicia de los fariseos, no pueden entrar al reino de los cielos. Están diciendo, no, la ley no la puede cumplir nadie. La ley es la expresión de la perfección divina. La ley expresa la santidad del carácter de Dios. La ley simplemente es un espejo donde me dice, mira cuán mal está tu vida. La ley simplemente condena lo que hago. La ley solamente muestra que estoy mal. Y al mostrarme que estoy mal, es como un diagnóstico, es como una radiografía que me lleva a tomar el tratamiento adecuado. Es como cuando me pasan un escáner o un TAC o algo así y dice, mire, usted evidentemente tiene un tumor en un riñón o tiene un tumor en el hígado o tiene un tumor en alguna parte del cuerpo y es necesario que procedamos a una intervención quirúrgica. El diagnóstico, las imágenes diagnósticas nos llevan al camino que debemos seguir para nuestra curación. Así la ley también nos muestra nuestro pecado en cada uno de sus fundamentos, desde que empieza diciendo, amarás al Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de Él. Desde que empieza diciendo y expresando todo eso, y entendemos que nosotros no hemos vivido a la altura de la ley y que no podremos hacerlo con nuestro esfuerzo. Ahora dice algo también, la ley es contraria a las promesas de Dios. Escuche bien, contraria a las promesas de Dios. Si la ley lo que hace es definir cuál es la perfección del carácter de Dios. La promesa de Dios, ¿qué es lo que hace? La promesa de Dios lo que hace es prometernos que nosotros seremos transformados en la imagen del Señor Jesucristo. O sea que tanto la ley como la promesa son la misma. La ley dice, este es el nivel de santidad que Dios demanda. Y la promesa dice, yo te voy a transformar. Yo haré la obra en ti. Yo te aparté, te escogí, te santifiqué. Es preciso que lo corruptible en ti se vuelva incorruptible, es preciso que tú seas transformado, es preciso que tú crezcas. Lo que la promesa de Dios, lo que la gracia de Dios hace en nuestras vidas, es lo que la ley de Dios no puede hacer en nuestros corazones. De hecho, el pacto en la gracia, el pacto en Cristo Jesús,
Dios dice, escribiré mi ley en sus corazones y pondré dentro de ellos el temor. Lo que Dios promete hacer en nuestras vidas es transformarnos, darnos un nuevo corazón que se deleite en la justicia y que aborrezca la iniquidad. Es una transformación de adentro hacia afuera y no un esfuerzo por cumplir los mandamientos o por cumplir la ley. Y eso lo hace la presencia de Dios en nuestras vidas a través de su Espíritu, a través de su palabra. Esas son sus promesas, eso es lo que Él nos ha prometido. De tal manera que la ley apuntaba hacia la perfección y la promesa de Dios es la que finalmente nos llevará a Cristo, en donde encontraremos esa perfección y esa santificación.